¿Qué haces aquí?, murmuró mi madre, Elena, picando cebolla sin levantar la vista. Mi padre, Mateo, se rió entre dientes. No te dijimos que este año era solo para la familia. Simplemente sonreí, dejé la bolsa de regalo y salí sin decir una palabra. 30 minutos después, mis alertas se encendieron. Catering de vacaciones cancelado, pago de viaje bloqueado, Netflix familiar cerrado. Mi hermana, Isabel, me envió un mensaje. ¿En serio estás haciendo esto?, respondí. Lo que más me dolió no fueron las palabras, fue la forma en que lo dijeron, como si yo no importara, como si fuera un primo lejano que había aparecido sin invitación. Me había pasado semanas planeando esto. Noches después del trabajo, buscando hoteles, comparando paquetes de islas, verificando 2 veces las listas de invitados con mi tía, Carmen, quien juró que toda la familia estaría allí para el aniversario. Y no se equivocó. La entrada tenía 6 coches. Cuando llegué reconocí cada uno de ellos. Primos segundos, incluso la vieja y destartalada furgoneta del tío Pedro estaba allí. Pero cuando entré, lo único que recibí fue un cuchillo rebanando cebollas y una voz que ni siquiera me miró. ¿Qué haces aquí? Ella no hizo una pausa, ni siquiera miró por encima del hombro, como si estuviera interrumpiendo algo sagrado. Y luego mi padre, sentado en la mesa de la cocina como si fuera un domingo más con un café y un crucigrama, lo dijo. No te dijimos que este año era solo para la familia. Esa fue la frase. Eso fue todo. Ni siquiera una broma, ni una sonrisa, como si estuviera bromeando, simplemente plana, como si yo ya ni siquiera fuera parte de esa palabra, familia. Tenía la bolsa de regalo en mi mano, plateada con papel de seda azul marino asomando por la parte superior. Dentro, un álbum de fotos de aniversario personalizado que pasé horas diseñando, una carta escrita a mano y, al fondo, un delgado sobre blanco con 2 billetes de avión a las Islas Canarias. 5 noches, suite privada, vistas al mar, acceso al spa, todo lo que siempre dijeron que harían algún día si alguna vez tuvieran el dinero. Les di ese algún día y ni siquiera me dejaron decir una palabra. No hablé, no pregunté por qué. No expliqué. Simplemente caminé hacia la mesa del comedor, dejé la bolsa con cuidado como si fuera de cristal y salí de la casa sin mirar atrás. Mi tío Fernando me vio desde el salón y comenzó a levantarse, pero no me detuve. Nadie me detuvo. Subí a mi coche y conduje 2 manzanas antes de tener que detenerme. No estaba llorando, ni siquiera estaba enfadado todavía. Simplemente estaba agotado. Agotado de intentarlo. Agotado de fingir que ser tratado de esta manera era normal. Para cuando llegué a la rampa de la autopista, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Catering de vacaciones cancelado, pago de viaje bloqueado, Netflix familiar cerrado. Y luego la guinda del pastel, el mensaje de mi hermana. ¿En serio estás haciendo esto? Me quedé mirando su mensaje de texto. Pensé en cómo acababa de ayudarla a refinanciar ese préstamo de 1.700 euros para el teléfono que ella no podía conseguir, en cómo me había dicho que yo era la única que realmente la ayudaba. Pensé en cómo había llorado cuando le transferí el depósito a su cuenta para que no le embargaran el coche. ¿En serio estás haciendo esto?, respondí. ¿En serio ni siquiera empieza a cubrirlo? Todavía no sabían lo del viaje a las Canarias. Ni la menor idea. Nadie, excepto mi tío, quien me ayudó a reservarlo y prometió mantenerlo en secreto. Había planeado anunciarlo durante la cena, justo después del brindis. Incluso había precargado un video de palmeras y olas del mar en un USB para reproducirlo en la televisión de su salón. Ese iba a ser el momento. Ese era el plan. Ahora el plan era diferente. Ahora había terminado de ser amable. Querían actuar como si yo fuera solo el generador de respaldo que se encendía cuando la casa se quedaba sin luz. Bien, apagaría el interruptor principal, y ninguno de ellos, ni siquiera mi hermana, tenía idea de lo oscuro que se iba a poner. Para cuando se puso el sol, tenía toda la escena en mi cabeza como una película que ya había visto 100 veces. Mi prima Lucía habría sido la que abriera la bolsa de regalo. Podía imaginármela, siempre curiosa. Probablemente sacó la carta primero, la hojeó, luego se detuvo en el sobre.
Quizás alguien bromeó. Oh, regalo misterioso, antes de que ella sacara los billetes. Luego vino el silencio. Luego vino el tío Manuel, quien definitivamente ya iba por su tercera copa de vino, declarando en voz alta algo como: «Sofía realmente se ha lucido, ¿eh? Les reservó un maldito viaje a las Canarias así, sin avisar. Simplemente lo soltó como si yo fuera la ayuda contratada que se olvidó de aparecer». Y mis padres, imagino que mi madre se detuvo a medio parpadeo. Mi padre probablemente se inclinó hacia adelante en su silla, como si estuviera tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Y luego vino la realización de que acababan de echar a su gallina de los huevos de oro de la cocina. No necesitaba estar allí para saber exactamente cómo se desarrolló. Había visto versiones de eso toda mi vida. Primero el arrepentimiento, luego la prisa, luego el control de daños. Pero nada de eso importaba, porque mientras ellos estaban tambaleándose, susurrando y buscando a alguien a quien culpar, yo estaba en casa sentada en el silencio. Un tipo de silencio real, el tipo que solo obtienes cuando apagas todo el mundo. Me preparé un plato de comida, me serví una bebida, apagué todas las notificaciones de cada aplicación y puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera. Luego lo desenchufé por completo. No quería ver sus nombres, ni uno solo de ellos. No tenía culpa, ni siquiera un atisbo de ella. Siempre encontraban la manera de hacerme sentir pequeña, incluso cuando les daba todo, y esta vez les había dado algo enorme, algo que nadie más tenía. Un viaje del que hablaron durante años, como si fuera inalcanzable. Y no solo me rechazaron, ni siquiera preguntaron qué hacía allí, ni siquiera les importó. Cuando me desperté a la mañana siguiente, volví a enchufar el teléfono solo para ver lo mal que estaba. Se encendió inmediatamente. 22 llamadas perdidas, mensajes de voz de ambos padres, 3 de mi hermana. Los mensajes de texto eran peores. Párrafos largos llenos de palabras cálidas, emojis. Cariño, amor, lo sentimos mucho, no nos lo dijiste, no lo sabíamos. Como si pudieran revertir todo con falsa preocupación. Para cuando terminé de leer los mensajes, alguien llamó a mi puerta. Ya lo sabía. No abrí al principio. Simplemente me quedé allí mirándolos por la mirilla, ambos vestidos como si vinieran de misa. Mi padre sostenía una bolsa de magdalenas, compradas en una tienda con la etiqueta todavía puesta. Mi madre sostenía una de esas tarjetas de agradecimiento genéricas que la gente guarda en el cajón de la cocina para cumpleaños de última hora. Parecían extraños tratando de venderme algo. Cuando finalmente abrí la puerta, sonrieron como si nada hubiera pasado. Mi madre dio un paso adelante inmediatamente. Solo queríamos hablar. Los dejé entrar, principalmente porque quería ver cuánto tiempo podían mantener la actuación. Se sentaron como invitados. Mi padre intentó bromear sobre el tiempo. Mi madre preguntó por el trabajo. Y finalmente, como sabía que harían, fueron al grano. Ella lo dijo con cuidado, como si tuviera miedo de romperlo. «No cancelaste el viaje, ¿verdad?» Ni siquiera dudé. Les dije que se había ido. Había vendido todo el paquete a otra persona esa mañana. El cambio fue instantáneo. Toda esa falsa calidez se drenó de sus rostros, pero no dijeron nada. Simplemente se quedaron sentados. No ofrecí más. Ni explicaciones, ni garantías, ni disculpas. Después de unos minutos incómodos, se levantaron y se fueron sin tocar las magdalenas. Mi padre dijo que hablarían más tarde. Mi madre me miró como si estuviera calculando algo, como si un plan se estuviera formando. Pensé que eso era todo, pero más tarde esa noche descubriría lo equivocada que estaba. La única razón por la que sabía que algo andaba mal fue por la inclinación. Mi coche no estaba bien cuando giré en la calle. Se inclinaba hacia adelante como si hubiera bajado la cabeza avergonzado. Por un segundo, pensé que estaba siendo paranoica, pero cuando entré en mi entrada, el brillo de la farola golpeó justo y lo vi. 2 neumáticos delanteros pinchados, no desinflados, no bajos, arruinados. No salí del coche inmediatamente. Simplemente me quedé sentada en el asiento del conductor, mirando el daño como si fuera parte de la historia de otra persona. Pero ya sabía que no era aleatorio. No era algún niño del barrio con rencor o un robo que salió mal. Era personal, era deliberado, eran ellos.
Solo había 2 personas lo suficientemente mezquinas y estúpidas como para pensar que eso enviaría un mensaje. Y habían estado en mi apartamento hacía solo unas horas, todos sonrisas y voces suaves, fingiendo que todo estaba bien porque pensaron que todavía tenía esos billetes en mi bolsillo trasero. Entré y ni siquiera me quité los zapatos. Abrí mi portátil, me senté en la encimera de la cocina y me puse a trabajar. Primero, el fondo de renovación compartido. Mis padres habían estado hablando de rehacer todo el segundo piso de su casa, convirtiéndolo en una suite para invitados, quizás incluso alquilándolo para obtener ingresos adicionales. No podían permitírselo todo, así que accedí a colaborar. En silencio, por supuesto. Cada mes les había estado transfiriendo 1.200 euros a una cuenta separada que configuré solo para el trabajo. No sabían la cantidad exacta, pero sabían que yo cubría la mayor parte. Lo pausé, desactivé futuras transferencias, lo bloqueé, luego mi hermana. Llevaba 2 meses en un nuevo trabajo que odiaba y apenas se mantenía a flote. Durante los últimos 6 meses, le había estado deslizando 600 euros cada mes para que pudiera pagar el alquiler sin agotar su tarjeta de crédito. Nunca preguntó 2 veces, simplemente envió el emoji con las manitas rezando como si eso fuera suficiente. Abrí la aplicación bancaria, cancelé la transferencia recurrente, borré el historial de pagos, desvinculé su cuenta por completo. Eso era 2. Luego vino el préstamo. Quería un teléfono nuevo porque todos en el trabajo usan iPhones y el suyo viejo era vergonzoso. Le había avalado, le conseguí la mejora, y luego, cuando empezó a saltarse los pagos, yo me hice cargo, 1.700 euros en total. Lo había estado pagando automáticamente cada mes sin siquiera pensarlo. Entré, quité mi tarjeta, cancelé el pago automático, dejé que la próxima factura se convirtiera en su problema. 3. Después de eso, abrí todos los servicios de streaming. Movistar Más, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Spotify, los que habían estado usando durante años sin aportar un céntimo. Nunca preguntaron, simplemente iniciaron sesión y actuaron como si fuera suyo. Familia, ¿verdad? Cambié las contraseñas de todas las cuentas. Cerré sesión en todos los dispositivos. En Netflix, renombré el perfil restante a No Más Paseos Gratis. En Spotify dejé solo un usuario yo, 4, y luego el contratista. Estaba programado para comenzar a instalar pladur y pintar el pasillo de arriba la semana que viene. Ya había hecho el aislamiento y parte del trabajo eléctrico que yo había pagado por adelantado, pero todavía le debía la segunda mitad por el trabajo completo. Lo llamé, le dije que se detuviera, que el resto del proyecto estaba cancelado y que pagaría por lo que ya estaba hecho, pero nada más. No preguntó por qué, simplemente dijo, de acuerdo. Eso era 5. No se trataba de venganza, no al principio, se trataba de equilibrio. Por una vez quería que la balanza volviera a 0. No más, solo ayúdanos esta vez, o sabes cuánto te apreciamos. No más culparme para que pagara sus desastres mientras actuaban como si yo debiera estar agradecida de estar involucrada en absoluto. Tenía una última cosa que comprobar. Abrí la aplicación de mi sistema de seguridad, hice clic en las imágenes de la cámara de esa misma tarde. No tardó mucho. A las 7:12 p.m., un coche se detuvo al otro lado de la calle. No aparcado, simplemente parado. Después de 1 minuto, la puerta del pasajero se abrió. Era mi padre, sin dudarlo, sin mirar a su alrededor. Caminó hacia mi coche como si fuera a recoger el correo. Se agachó, se quedó allí unos 20 segundos, luego se movió al otro lado. Otros 20 segundos, luego volvió al coche. Se marcharon. Mi madre conducía. No guardé las imágenes. No necesitaba hacerlo. En cambio, volví a encender mi teléfono. Vibró inmediatamente. Nuevos mensajes de ambos. El tono había cambiado de nuevo. No más palabras bonitas. Mi madre, necesitamos hablar. Te estás pasando. Mi padre, esto sigue siendo tu familia. No lo tires todo por la borda. Mi hermana, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha ido mi pago? No les respondí a ninguno. Simplemente me senté en la oscuridad, dejándolos sentir lo que yo había sentido durante años. Invisible,
ignorada, sin importancia. El día siguiente comenzó demasiado tranquilo, sin teléfono que vibrara, sin golpes en la puerta, ni siquiera un solo correo electrónico del trabajo. Era como si el mundo se hubiera detenido el tiempo suficiente para que algo saliera mal. No me fiaba. Para el mediodía descubrí por qué. Un golpe en mi puerta. Tampoco el tipo habitual a medias. Este fue rápido y fuerte, como si quien estuviera al otro lado estuviera demasiado enfadado para ser educado. Revisé la mirilla. Mi hermana, sola. Abrí la puerta a medias, lo suficiente para impedirle entrar. Ella no esperó, ni siquiera dijo hola. «Cortaste el pago de mi teléfono». Sin preámbulos, sin pretensiones. Le dije que sí. También le dije que había cortado todo lo demás. Ayuda con el alquiler, asignación de streaming, y que probablemente debería consultar con mamá y papá antes de preguntar por qué. Me miró como si le hubiera escupido. ¿De verdad me estás castigando por algo que hicieron ellos? No dije nada al principio. Dejé que el silencio se extendiera. Luego pregunté, «¿Dijiste algo cuando me echaron de la cocina?» Ella no respondió. «¿Me defendiste alguna vez?» Más silencio. Luego intentó un ángulo diferente. «Vale, quizás no lo hice, pero ¿crees que rajarle las ruedas a tu propia familia es normal?» Simplemente la miré parpadeando. «¿Crees que no sé que fueron ellos? ¿Crees que no lo tengo en cámara?» Eso la detuvo. Apartó la mirada por primera vez, jugueteó con sus llaves, luego casi en voz baja. «Mamá dijo que no llamarías a la policía. Eso fue todo». Di un paso atrás. Le dije que había terminado y le cerré la puerta en la cara. No con fuerza, no dramáticamente, solo lo suficiente para terminarlo. 5 minutos después, mi teléfono empezó a explotar de nuevo. Mi madre envió otra serie de mensajes de texto, disculpas, explicaciones, historias que no tenían sentido. Mi padre le siguió con algunas tonterías sobre la necesidad de liberar la frustración. Estaban girando ahora, agarrándose a cualquier cosa que me impidiera hacer lo que pensaban que podría hacer. Pero luego vino algo que no esperaba. Un mensaje de un primo con el que no había hablado en 2 años, Diego. Creció conmigo, se mudó al otro lado del país. Apenas mantuvimos el contacto. El mensaje era corto. «Oye, quizás quieras mirar Facebook. El tío José publicó algo raro». Así que lo hice. El tío José, conocido por apenas entender cómo etiquetar a alguien en una foto, aparentemente había decidido tomar partido. Publicó una diatriba, larga, enfadada, pública, sobre hijos ingratos, falsa lealtad familiar y cómo incluso el corazón más generoso puede ser envenenado por el derecho. No dijo mi nombre, pero no tenía por qué hacerlo. Todos en el chat grupal de la familia sabrían exactamente de quién se trataba. Esa no fue la peor parte. La peor parte fue la sección de comentarios. Tías, primos, gente de la que no había oído hablar en años, todos opinando. Supongo que no fue invitada por una razón. Se creía mejor que todos. Siempre presumiendo de dinero, pero sin respeto. Me senté allí, desplazándome, viendo cómo se producía el linchamiento en tiempo real. Mi familia se había vuelto a poner en mi contra, pero ahora era público. Y luego llegó el mensaje que me dejó helada. «Creo que nos merecemos esos billetes, no ella». Era de mi madre, no para mí, para el tío José. En los comentarios debajo de su publicación, como si por un segundo hubiera olvidado que yo podía leer. Me senté allí mirándolo durante 1 minuto entero. Luego cogí mi teléfono, no para responder, no para gritar, sino para publicar. Y lo hice. Una captura de pantalla. Los billetes de avión. Itinerario completo. Costo total de 11.442 euros con un pie de foto. Este fue su regalo. Me dijeron solo familia. Supongo que se referían a otra cosa. Luego volví a apagar el teléfono. Que se pelearan por las cenizas. A la mañana siguiente, mi publicación había explotado mucho más de lo que esperaba. No había etiquetado a nadie, ni nombres, solo una captura de pantalla y una frase. Pero eso no importaba. La gente que necesitaba verlo lo vio, y los que no, fueron informados rápidamente por todos los demás. Para el mediodía tenía 20 mensajes sin leer. Para la 1 tenía 42. Para las 2 tenía un mensaje de voz del mismísimo tío José.
Su tono era mucho menos valiente que el que usó en Facebook. Quería aclarar el aire. Dijo que no se dio cuenta de la historia completa. Claro, el resto del chat familiar implosionaba. La mitad de los primos estaban de mi lado. La otra mitad fingía que nunca habían comentado nada. Las capturas de pantalla volaban, y la administradora del grupo, mi prima Laura, finalmente archivó el chat y me envió un mensaje de texto en privado para decirme: «Es una zona de guerra». Yo ni siquiera me había movido del sofá. Alrededor de las 3 de la tarde, hubo otro golpe en mi puerta. Esta vez no era mi hermana, eran mis padres. No esperaron a que abriera. Simplemente se quedaron afuera tocando el timbre, luego golpeando una y otra vez. No me moví. Después de 5 minutos, escuché el sobre deslizarse por debajo de la puerta. Cuando se fueron, lo recogí. Dentro había una carta escrita a mano de mi padre. Pude darme cuenta de que la escribió rápidamente. Su letra era un desastre, y la tinta se corrió en algunos puntos donde probablemente presionó demasiado fuerte. Dijo que lo sentían, que no estaban pensando con claridad, que no se suponía que llegara tan lejos. Terminó con una sola línea: «Hemos esperado 35 años por ese viaje. Por favor, no nos castigues por un error». Me reí a carcajadas. Un error. Podría haber hecho un álbum de recortes con sus errores. Ni siquiera 30 minutos después, recibí una llamada del contratista que se suponía que iba a terminar las renovaciones del segundo piso. Dijo que mi padre se había puesto en contacto con él. Le ofreció hacerse cargo de los pagos, pero la tarjeta fue rechazada 2 veces. Luego vino la segunda llamada del operador de telefonía móvil. El pago del teléfono de mi hermana rebotó. La línea sería suspendida en 3 días si no se cubría el saldo. Ya se estaban desmoronando. Por la noche, mi prima Lucía me envió un mensaje. La misma que probablemente abrió la bolsa de regalo. Me dijo que mi madre la había llamado llorando, tratando de conseguir que la convenciera para que restaurara solo los billetes. Dijo que ella podía encargarse del resto que se caía a pedazos, pero ese viaje, eso lo era todo. No respondí. Ni siquiera pensé en responder hasta el día siguiente, cuando salí a comprar comestibles y noté el costado de mi casa. Pintura en aerosol, no enorme, pero lo suficientemente clara. Desalmada. Eso fue todo. Letras rojas, en mayúsculas, en el revestimiento cerca de la ventana de mi cocina. Solo una palabra, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. No habían terminado, estaban redoblando la apuesta. Cuando la manipulación no funcionó, recurrieron a la vergüenza. Y cuando la vergüenza no funcionó, fueron por el vandalismo. Presenté una denuncia a la policía, no porque pensara que algo saldría de ello, sino porque quería un registro. Luego llamé a un pintor para pedir un presupuesto. Costaría 950 € limpiar, imprimir y volver a pintar el lateral de la casa. Ya sabía quién solía ayudarme a pagar el mantenimiento de la casa, y ya sabía que, de ahora en adelante, ninguno de ellos vería ni un céntimo más. Querían quemarlo todo. Bien, veamos qué tan bien sobrevivían al frío. Al final de la semana, el chat grupal había quedado en silencio. Sin memes, sin fotos del bebé de alguien, sin recordatorios de cumpleaños, solo silencio, como si toda la familia hubiera acordado dejar de fingir que alguna vez fue una familia. Guardé el mensaje de voz de la policía, solo una llamada de cortesía para hacerme saber que habían documentado el incidente y que monitorearían el área en busca de más informes, lo que significaba: no haremos nada a menos que los pillen con las manos en la masa, con un bote de spray a plena luz del día. No me importó. El daño fue menor. El punto ya había quedado claro. Hice repintar la casa al día siguiente. Mientras el pintor trabajaba, me senté en el porche con un café, desplazándome por viejas fotos de vacaciones y cumpleaños, donde yo era la que sostenía la cámara y pagaba las facturas. Siempre sonreían mucho cuando eran los receptores. Ya no. El mensaje final llegó el sábado por la mañana. Mi padre, una nota de voz, porque aparentemente los mensajes de texto le habían fallado. Dijo que habían cometido un error, que perdieron los estribos, que yo había malinterpretado su reacción en la cocina ese día, que se suponía que era una broma. Luego, después de una larga pausa,
Soltó la verdadera razón del mensaje. No podemos permitirnos el viaje a las Canarias nosotros mismos. No es como si pudiéramos volver a hacer algo así. Lo sabes. Intentaba sonar derrotado, pero escuché el filo debajo, la culpa envuelta en decepción. Esa tarde, llamé a la agencia de viajes. Les conté la situación. Les dije que ya había revendido el paquete a una amiga. Fueron amables. Dijeron que aún podía enviar un aviso de cancelación a los huéspedes originales si quería, solo por formalidad. No los dejé dudar. Luego inicié sesión en el banco e hice un último cambio. Tenía una cuenta de emergencia compartida con mis padres. No la tocaban a menudo, pero estaba ahí por si acaso. Tranquila, fiable. La consideraban un plan de respaldo, algo que asumían que siempre financiaría por si las cosas se ponían difíciles. La vacié. 12.000 euros transferidos a un fondo personal separado que creé bajo un nombre que nunca reconocerían. Esa noche, recibí un último mensaje de texto de mi madre. Si no nos ayudas, todo se desmorona. Tenía razón. La renovación del segundo piso se estancó. El contratista canceló. La línea telefónica de mi hermana fue suspendida. Se cambió a un móvil de prepago que probablemente compró con los últimos de sus ahorros. El chat grupal de la familia nunca volvió. Los primos comenzaron a susurrar a puerta cerrada, dándose cuenta de que quizás habían elegido el lado equivocado. Y yo comencé a dormir mejor. La peor parte de todo esto no fueron los neumáticos rajados, o los grafitis, o la forma en que retorcieron todo para hacerse las víctimas. Fue darme cuenta de que durante años di, y solo me amaron cuando necesitaban algo. Ahora necesitaban un milagro, y yo ya no me dedicaba a salvarlos. Han pasado poco más de 3 meses desde que todo explotó. No pensé que se quedarían callados tanto tiempo, pero aparentemente tocar fondo viene con su propio tipo de silencio. Luego, el jueves pasado, recibí una carta por correo. Ni una factura, ni spam. Escrita a mano, sin dirección de remitente. La letra era temblorosa. Parecía que alguien la había escrito con la mano no dominante a propósito. Dentro había una sola línea. La abuela quiere verte. No está bien. Sin nombre, sin detalles. Solo que no había visto a mi abuela en casi un año. La última vez que la vi, todavía estaba lúcida, todavía cultivando, todavía la única de la familia que nunca me pidió dinero y nunca se metía en dramas. Simplemente observaba, juzgaba en silencio y se mantenía al margen. Así que la llamé. Contestó al tercer timbrazo como si hubiera estado esperando la llamada. Hablamos durante 15 minutos. No me preguntó por las Canarias. No mencionó el chat grupal. Ni siquiera sacó a relucir los neumáticos o las vacaciones o la publicación de Facebook. En cambio, me preguntó si la ayudaría con algo. No dinero, no recados, ni siquiera algo grande. Quería vender su casa. Dijo que estaba cansada de ser testigo de todas las tonterías, que se mudaría a un apartamento de jubilación en el sur, que no confiaba en nadie más de la familia para ayudarla a manejar los detalles. Dije que sí, sin dudarlo. Al día siguiente mi primo Diego me llamó de la nada. Dijo, ¿de verdad hablaste con la abuela? Le dije, sí. Hizo una pausa, luego dijo, te está dejando la casa a ti, ¿sabes, verdad? Yo no lo sabía. Resulta que cambió su testamento hace un mes. Quitó a mi madre, quitó al tío José, quitó a la mitad de las personas que todavía esperaban que muriera para poder repartirse la propiedad como un buffet. Diego no dijo mucho después de eso. Solo, bueno, bien, y colgó. Una semana después, conduje hasta el pueblo donde vivía la abuela. Me recibió en la puerta con sus guantes de jardinería todavía puestos, unas tijeras de podar en el bolsillo trasero. Parecía cansada, no frágil, simplemente agotada. Pasamos la tarde revisando papeleo, poniendo la casa en venta con un agente inmobiliario de confianza, empacando cajas que no quería que extraños manipularan. No lloró, no dio discursos sobre la familia o el perdón o el legado. Simplemente me entregó las llaves y dijo, haz lo que quieras con ella. Esa noche, dormí en el dormitorio de invitados, el de las cortinas amarillas y el ventilador de techo que chirriaba y que siempre me hacía sentir segura de niña. Hacía mucho tiempo que no me sentía segura,
Por la mañana, antes de irme, la abuela me entregó un pequeño sobre. Era grueso. Lo abrí en el coche. Dentro había un cheque, 15.000 euros. En la línea de asunto había escrito, para reparaciones y para tu paz. No lo cobré, no de inmediato, pero lo guardé en mi cartera. Un recordatorio de que no todo amor tiene condiciones, que a veces las personas que menos esperas aparecerán cuando más importa. Y aquellos por los que te desvives solo se darán cuenta cuando dejes de desvivirte. Todavía no he hablado con mis padres, ni con mi hermana, ni con el tío José. La casa en la que crecí sigue a medio reformar, con un pasillo de arriba lleno de aislamiento expuesto y cableado a medio instalar. El coche con los neumáticos rajados tiene ruedas nuevas. Las pagué yo misma. No presenté cargos, no tomé represalias. Simplemente me desconecté. Cambié mi número. Obtuve un nuevo correo electrónico. Los bloqueé a todos en las redes sociales. Hay paz y silencio cuando te lo has ganado. Doné la bolsa de regalo sobrante de las Canarias a un refugio de mujeres, el álbum de fotos, la carta escrita a mano, incluso el pequeño sobre que había guardado con tanto cuidado. En algún lugar, alguien más necesitaba sentir lo que yo nunca llegué a sentir. Deseada, incluida, celebrada. Ahora, cuando la gente me pregunta por qué no voy a casa en vacaciones, simplemente sonrío y digo, ya estuve y nunca quiero volver. Porque la familia no es solo sangre, es quien aparece. Es quien escucha cuando dices que duele. Es quien deja de lastimarte cuando se da cuenta de que lo hace, y cuando no lo hacen, dejas de volver al fuego solo porque antes te mantenía caliente. Construyes tu propio calor, y si alguien alguna vez pregunta qué pasó, les digo la verdad. Les di todo. Y cuando dejé de hacerlo, me mostraron exactamente quiénes eran, así que me fui, y esta vez me quedé.